En realidad a veces podemos estar aquí y estar escuchando el mismo mensaje por siempre, pero hasta que uno dispone su corazón y el Señor realmente quiere hacer un cambio en tu vida, hagan de cuenta que ¡pum!, lo cambia todo. El Señor cambia todo. No hay nada más bonito que el primer amor. Me acuerdo de ese tiempo y yo en mis oraciones, ya cuando estaba en los jóvenes o cuando iba creciendo, era: Señor, por favor, regrésame el primer amor que yo sentía, porque aunque era niña, me encantaba estar en la iglesia, anhelaba que llegaran los días de reunión para seguir conociendo de la palabra de Dios, y eso era algo que a mí me motivaba mucho. En realidad, ahorita el Señor me lo trajo a la mente porque no lo había analizado así, y en realidad el primer amor, yo pensaba que no se podía volver a vivir, y es algo que sí se vive, mi hermano. Yo lo estoy experimentando en este tiempo porque he puesto en práctica lo que el Señor me ha enseñado, y así es como he reestructurado mi amor por el Señor. Ahora puedo venir a la iglesia desesperada, hambrienta por estar aquí, y ustedes lo han visto. Ándales, vamos a empezar, vamos a hacer esto, porque para mí dentro de mi interior hay algo que me quema y que me hace que quiera iniciar las reuniones, querer apoyar a los demás, querer hacer lo que estoy haciendo, porque el Señor está haciendo un cambio completo, porque el Señor, yo le pedí: enamórame. Y cuando se lo dices realmente con todo tu corazón, el Señor empieza a enamorarte. El Señor sabe qué es lo que a ti te gusta, y Él empieza a trabajar en ti de una manera que antes no habías visto. Entonces, fíjense bien, el propósito del cristiano es cumplir la voluntad de Dios. El Señor nos creó con el fin de que le alabemos y le glorifiquemos. Él nos ha entregado promesas, pero para llegar a ellas nos ha dado recursos básicos y sencillos para que Él se manifieste en nuestras vidas de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado ya muchos, alguna promesa de que va a hacer algo con nosotros, y a los que no nos la ha dado, sabemos si estamos aquí porque estamos esperando una promesa del Señor. Amén. El Señor te ha dicho que salvará tu casa, el Señor te ha dicho que va a transformar tu matrimonio, que va a restaurar a tus hijos. Esas son las promesas del Señor. Amén. Y estamos seguros de que el Señor las va a cumplir. El Señor te ha dado un propósito y Él lo va a cumplir, pero Él quiere que seas obediente y que atiendas a estos recursos. Este mensaje, mis hermanos, lo vamos a basar en el Salmo 43:3. Ese es el versículo central. Amén. ¿Me ayudan a buscarlo por ahí, los que traen sus Biblias? Ok. En este salmo, mis hermanos, que no vamos a leer completo, solo nos vamos a basar en esto, encontramos al salmista viéndose como en turbación, atribulado, pero luego él encuentra una salida a toda su turbación. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces nos señala 3 bases en las cuales el Señor va a manifestar su poder si lo seguimos al pie de la letra. ¿Alguna vez usted ha leído un instructivo y ha dicho, bueno, no sé, por ejemplo, yo soy muy de no leer instructivos, la verdad, pero cuando me encuentro con alguna cosa que vaya a reparar o algo que haya comprado y tiene un instructivo, el seguir las indicaciones al pie de la letra nos ahorra el que lo echemos a perder. Amén. Entonces, lo que el Señor nos deja en su palabra es un instructivo básico para que nosotros no echemos a perder nuestra vida. Amén. Si ponemos mucha atención a lo que el Señor va a decir, nos vamos a ahorrar muchas cosas malas en nuestras vidas. Como creyentes nos hemos topado con el engaño de creer que tenemos derecho a pedir a Dios que nos libere de todo lo malo, pero debemos entender que Dios para toda promesa tiene requisitos. Y ahí está el problema, que nos encantan las promesas, pero no nos gusta pagar el precio por ellas. ¿Alguien se siente identificado? Yo la verdad había vivido mi vida de esa manera, que el Señor me entregara, que el Señor me dijera qué iba a hacer conmigo, que el Señor me hablara y solamente que Él me dijera lo bonito que puedo hacer o lo bonito que pueden hacer las cosas para mí, pero el precio era probablemente en ese tiempo tan costoso que decía, no, nada más háblame, no me hagas que yo actúe, porque esto es algo que pesa, ¿verdad? Pero el Señor dice, si quieres
tener tus promesas, necesitas atender a la condición. Exactamente. Fíjense. En la semana les comentaba en la mañana que estábamos leyendo un libro, Juan y yo, acerca del liderazgo, y hablaba de Nehemías. En este libro se aparecía una parte en donde a mí me llamó mucha la atención, porque decía que Dios es el más interesado en hacer contigo grandes planes y grandes proyectos, que se emociona al momento de pensar en ti. Yo me imagino a Dios obrando en nosotros de esa manera, diciendo, a ver, Alex, ¿qué tienes? Hoy voy a preparar contigo esto, aquello, que no sé qué, te voy a mover por aquí, te voy a mover por allá, voy a hacer que, como que lo vemos, yo lo veo a Él como emocionado, trabajando en nuestras promesas. Y así es el Señor. En este libro decía eso, el más emocionado en cumplir las cosas que Él te ha dicho es Él, incluso más que tú. O sea, a ti te emociona, pero a Dios le emociona todavía más. Él quiere glorificarse por medio de ese don y ese talento y de esa palabra que Él te ha dado. Él quiere hacerse verdad en ti. Amén. Vamos a leer Jeremías 29:11. Ay, esta cosa se me cae. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. El Señor tiene en su mente cosas maravillosas que no nos imaginamos. Él tiene grandes propósitos para nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es atender a su voz. Amén. ¿Qué es entonces lo que Dios pide para que pueda entrar en acción en mi vida? Para que Él empiece a obrar. Pues bueno, ahí vamos a ver los recursos que el Señor nos pide. El primero, el que dice es, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. El primer recurso es la palabra, la lectura personal y la enseñanza de mi iglesia. Ese es el primer recurso para que nosotros podamos ver al Señor obrando en nuestra vida. El salmista sabía que por su propia luz y su verdad no eran suficientes. Él necesitaba de la verdad de Dios. La Biblia está llena de las mismas palabras de Dios. Por medio de ella podemos encontrar las respuestas a cualquier situación de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, mi hermano, a veces nosotros nos basamos en nuestra propia opinión, creyendo que lo que nosotros sabemos es en realidad lo que Dios dice. Cuando no es así, el Señor ha escrito palabras específicas para cada uno de nosotros y las tiene en la Biblia. A veces nosotros queremos que el Señor mande un ángel o que mande un profeta para que el Señor nos hable. ¿Y sabe qué, mi hermano? No va a pasar así. La palabra de Dios está escrita, y bueno, puede que sí suceda. A la mayoría de nosotros, el Señor nos habla a través de su palabra, porque la palabra es la misma voz de Dios, son sus mismas palabras escritas que ya dio en un tiempo. Es el manual escrito para conducir nuestra vida. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Necesitamos estudiar la palabra. Amén. Lo que usted tiene que hacer para escuchar a voz hablar con voz potente es leer la palabra y atender a las palabras que se dicen aquí en la iglesia. Amén. El Señor utiliza a sus siervos para Él hablar, para Él transmitir el mensaje que Él trae para cada uno de nosotros. El Señor nos ha escrito todo lo que Él desea de nosotros en la Biblia, porque la Biblia es la misma palabra de Dios. Toda la palabra que en ella encontramos es inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. O sea, imagínense, cuando nosotros entendemos este concepto, nos damos cuenta de que es súper importante el libro que trae en su mano. Es bien importante. Es como si trajera aquí a Dios mismo hablándole todo el tiempo en la Biblia. Y a veces creemos que, es que ya leí que Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y ya, es todo lo que yo creo y eso lo traigo y en base a ese versículo estructuramos toda nuestra vida, pero no conocemos nada más. Ni siquiera vemos lo que Dios nos pide para que el Señor nos guíe como nuestro pastor. Necesitamos conocer realmente todo lo que la Biblia dice. Él habla, Él da promesas y también da regaños, también exhorta. Cuando estamos portándonos mal, también el Señor nos habla. Cuando nos estamos desviando, el Señor nos dice cómo traernos otra vez al camino. Amén. Para eso es la palabra de Dios. A veces menospreciamos lo que Dios dice porque nos sentimos sabios en nuestra propia opinión, y yo creo que eso es en algo en lo que a veces nosotros también fallamos. Fíjense, en estos tiempos la palabra está siendo abierta y los secretos están siendo revelados a los que buscan la respuesta del Señor en su palabra. Atienden al mensaje que Dios está revelando a su pueblo en la iglesia. ¿Usted se ha fijado que en estos últimos tiempos el Señor está hablando de una manera que antes no hablaba? ¿Sí? A los que ya tenemos tiempo aquí en la iglesia, nos encontramos con que el Señor le está revelando palabra a sus siervos. El Señor está trayendo bendición. El Señor está trayendo cosas que antes no escuchábamos. ¿Y sabe también por qué se da? Porque nuestro corazón estaba cerrado. Nuestra vida estaba completamente cerrada a escuchar lo que Dios quería. Por eso es que tenemos que tener un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Fíjense, la palabra es tan buena, es tan rica para nosotros, que hasta hay canciones que hablan de ella. Hay una canción de Marcela Gándara que se llama Tu Palabra. ¿La han escuchado? ¿Sí? Bueno, en la palabra, ahí en esa canción, el Señor te dice ¿cómo es Él? Su palabra que nos trae consuelo, su palabra que nos trae aliento, su palabra todo lo que hace. Él guía, es lámpara a nuestros pasos. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de transformar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En la mañana yo les decía que este último año, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de leer varios libros de varios temas y audiolibros y de todo. Pero no ha habido ni un libro que me haga que mi corazón se transforme completamente como la palabra de Dios. En este tiempo ha sido así de, quiero leer y quiero seguir leyendo y quiero seguir leyendo. Le digo a Juan, al día le faltan horas para seguir conociendo al Señor. Y así se sienten los corazones que están desesperados por buscar su presencia. Y en ningún libro, mi hermano, vas a encontrar lo que la palabra te va a transmitir, porque la palabra es viva y es eficaz. Pudieron haberse escrito palabras desde hace muchísimos años que fueron para siervos que existieron en ese tiempo, pero que las traen a tu vida ahora y sigue siendo efectiva, sigue cambiando y transformando corazones, porque la palabra es viva y es eficaz. Amén. Dice la Biblia en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice escudriña, y escudriñar es meditar, atender al mensaje que se da en mi iglesia, meditar en él y obedecer para que el Señor pueda enderezar mi camino. Todo lo que tú escuchas, mi hermano, en la iglesia, lo que tú escuchas en la palabra lo que lees en la palabra del Señor, escudriñalo, medita en él de día y de noche. Y en la célula vimos este mensaje. ¿Qué quiso decir el hermano con eso? A ver, déjame voy a la Biblia, déjame investigo. Cuando uno hace un examen, lo que tiene que hacer para un examen es estudiar y es repasar muchas veces y a veces investigar cosas que no habíamos entendido en el momento en el que se dio la clase. Amén. Entonces, en esa parte nosotros estamos meditando y escudriñando lo que antes se nos habló. La palabra es exactamente igual. Cuando Dios da una palabra, cuando escuches un mensaje, tienes que meditarlo y analizarlo. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Qué quiso decir el Señor? Ya leo una versión, ya leo la otra. Señor, revélame, ¿qué quieres decir con tu palabra? Y el Señor empieza a traer renovación a tu mente y empieza a cambiar y te empieza a hablar de una manera que antes no te hablaba, porque estás meditando. Además, la misma palabra lo dice, escudriña las escrituras. Despedázalas, mis hermanos. A veces decimos, tenemos una Biblia guardada muy bonita porque nadie la toca,
Pero qué bonito es cuando tienes una Biblia que ya se está deshojando, porque en realidad tienes una vida ya fortalecida en las palabras que has encontrado en ese libro. Acuérdense, la Biblia es el único libro que tiene el poder de transformar vidas. Fíjense bien, en Josué 1, 7 y 8. Esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente y cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Quieres ser una persona exitosa? ¿Quieres que todo te salga bien? Ahí está la respuesta: esfuérzate y medita en la palabra. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. O sea, sigue lo que la Biblia está diciendo. Sigue lo que la palabra de Dios te dice para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Y luego dice el 8, medita día y noche día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo en cuanto emprendas. Otra vez. Y aquí yo resalté, medita día y noche en el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. ¿Por qué, mi hermano? Porque es bien importante leer la palabra, pero no solo ser oidores, sino hacedores. Que la palabra penetre en nuestros corazones y estarla repitiendo constantemente. Todo lo que declares con tu boca, eso se hace. Pero qué mejor que declarar la palabra del Señor. Cuando viene una prueba, cuando viene una situación difícil, la palabra viene a tu mente. Veíamos en el superlibro en la semana una historia, creo que era la historia del fin de los tiempos, en donde el niño, el personaje principal del superlibro, hagan de cuenta que se enfrentaba ante una situación donde se enfrentaba con el diablo. O sea, literalmente estaba él con Satanás, y Satanás quería tentarlo diciéndole pues que Dios era malo, que Dios no podía hacer nada por él, que Dios tenía a la gente toda destruida, hundida. Bueno, total, un montón de cosas que el diablo siempre traía a la mente, haciéndole creer que Dios era malo, simplemente. Y el niño, hagan de cuenta que le venía así como un brillo a su cuerpo, pero cuando venía ese brillo a él, era la misma palabra de Dios recordándole que el Señor era bueno, y donde le decía que Él lo iba a cuidar, que Él iba a estar con él. Y me imaginé yo en batalla, yo decía, sí es cierto, cuando te enfrentas ante situaciones que son difíciles para ti y has leído la palabra de Dios, el Señor trae a tu mente y te dice lo que hay que hacer. Por eso es que es bueno aprendernos versículos. Lo que nuestros pastores nos dicen de que vamos a memorizar, no lo tome en vano, mi hermano. Si usted es malo como yo para aprenderse los versículos, pues quédese con uno aunque sea un mes, pero repítalo en su mente y empiece a declararlo sobre su vida, porque hay versículos que nos sirven para toda situación. Amén. Entonces, por eso medita de día y de noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Amén. Beneficios de leer la palabra. Número 1, y esto nos vamos a basar en el Salmo 119. Amén. El Salmo 119 habla de todos los beneficios que trae leer la Biblia. Todos los beneficios que hay en las escrituras. Número 1, la Biblia te mantendrá alejado del pecado. Y esto lo dice en Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros guardamos la palabra del Señor, entonces eso nos va a poner límites, nos va a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero si no leemos la Biblia, entonces todo nos va a ser permitido, porque vamos a decir, ay, que al cabo sí puedo hacer esto, no pasa nada. Y no conoces al Señor, Dios habla en su palabra y te dice hasta dónde. Y no te pone límites por prohibirte nada, sino por tu propia protección. Amén. Muy bien. Número 2, la palabra va a quitar tus cargas. Y esto lo vemos en el Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra.
El Señor nos sustenta por medio de sus promesas y de la palabra que entrega en ese bendito libro. Número 3, guiará tus pasos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo en este versículo me gozo porque al momento de orar le digo al Señor, guíame con tu lámpara. Y sé que si no estoy leyendo, sé que si no me estoy nutriendo con las palabras del Señor, pues no voy a tener cómo alumbrar el camino porque la lámpara está apagada. Si nosotros no leemos la Biblia, es como no tener pila en el celular cuando necesitamos la lámpara. Amén. Número que sigue. La Biblia o leer, meditar en la palabra te traerá gozo. Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Lo que Él nos da, lo que Él ha hablado, lo que Él ya ha hecho, es el gozo de nuestro corazón. No sé si a usted le pasa que piensa en el sacrificio de Jesús y empieza a decir, wow, gracias Señor, porque por medio de ese sacrificio es que ahora estoy aquí. Y ese es el gozo que te da el decir, ay Señor, incluso fíjense, yo pensaba y analizaba algo. La salvación al inicio de los tiempos era solo para el pueblo elegido de Dios, nada más. Y lo analizaba y decía, Jesús es tan importante, el suceso de Jesús es tan importante porque vino a traer salvación para todos. Ya no importa si somos parte de los judíos o del pueblo de Israel. Ahora la salvación es para todos. Hemos sido adoptados. Si ellos no lo quisieron, yo digo, yo sí quiero. Yo sí quiero la salvación de Dios. Y eso es lo que nos trae gozo. El analizar la palabra. El decir, wow, eso era para alguien más, pero el Señor me lo dio a mí. Como nos decía Jorge, ¿verdad? Tome la palabra y quédesela para usted mismo. La palabra de Dios se hace viva y se encarna en nosotros y nos trae gozo. Amén. Siguiente dice, te guiará la sabiduría. Dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. No habrá nada, mi hermano, que no te sea revelado al momento de estudiar la palabra de Dios, porque leer la palabra, aunque no la entiendas, te va a traer sabiduría. Te va a dar sabiduría. Estamos leyendo Proverbios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y en Proverbios encontramos cómo hacerle para todo, para las esposas, para los hijos, para los esposos, para todo, para los padres, para todo encontramos la respuesta en la palabra del Señor. Y si usted no está leyendo la Biblia, entonces no espere ganar una batalla de algo que no sabe ni cómo se hace. Amén. Para eso está la palabra de Dios, para hacer entender a los simples. Número que sigue, te dará paz. Hay mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ello tropiezo. Eso está en Salmo 119, 165. ¿Hay algo que a usted le dé miedo? ¿Hay algo que lo aterrorice? ¿Hay algo que diga usted, ay, no puedo hacer esto porque me siento atemorizado? Yo les decía en la mañana que en mi casa, cuando se apagaban las luces, me daba mucho miedo andar hacia oscuras. Sentía como que algo andaba detrás de mí, o no sé, así me sentía. Y me iba, es más, hasta, pues ¿qué traes? Me decía Juan, porque iba corriendo a la cama y luego me aventaba. Así le hacía. Sí, me echaba el, pues ¿qué traes? Y yo, ay, es que me da miedo la oscuridad. Bueno, pues al momento de empezar a meditar en la palabra, a leer la escritura, yo puedo andar a oscuras en mi casa, porque sé que ahí está la presencia del Señor. Amén. Tú haces ¿cómo se dice? Una atmósfera exactamente de paz cuando lees la palabra del Señor. Si hay algo que te atemoriza, si hay algo que te trae frustración, pues entonces medita en la palabra del Señor. Empieza a conocer qué es lo que Dios tiene para ti. El Señor te va a dar paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. El siguiente dice, te traerá de vuelta a Dios. Salmo 119, 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí voy a decir algo que siempre digo, mi hermano. Cuando Dios pone sus ojos en ti, jamás los va a quitar. Por más alejado que
que estés, por más extraviado que te encuentres, el Señor te va a encontrar. Así lo hizo conmigo y así lo va a hacer contigo. Cuando más perdida me sentía, aún estando en la iglesia, el Señor con sus cuerdas de amor me atrajo. ¿Tuvo que quebrarme? Sí. Pero ese quiebre es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque de ahí fue donde encontré la restauración del Señor. Fue ahí donde pude ver su mano poderosa obrando en mi vida y en mi familia. Yo lo único que me queda hacer ya no es insistirles, porque a veces uno los fastidia. Lo único que me queda hacer es orar por ellos, es decirle y entregarle al Señor mi necesidad. Y a veces, aunque no lo oremos, el Señor conoce y ya sabe lo que tú quieres para tu familia, y el Señor empieza a obrar. Y yo confío en esto, que por medio de la palabra del Señor, el Señor atrae de vuelta a los que son suyos. Amén. Además, tus hijos se inspirarán en ti y será la herencia más valiosa que les puedas dejar. Amor por Dios y a su palabra. Hijos entregados, que por medio del esfuerzo de sus padres digan: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero seguir sus pasos, porque ellos son personas que buscan de la palabra de Dios y en ellos encontraron sus promesas. Amén. Muy bien, Dios quiere formar el carácter, por eso debemos buscar nuestro crecimiento espiritual, y el crecimiento, mi hermano, se da en casa. Aquí en la casa del Señor también encontramos palabras que nos retan, que nos ayudan a seguir adelante, que nos dicen cómo vivir la vida, porque a veces podemos leer la palabra y no entenderla. Por eso venimos aquí, y aquí el Señor da como que un chispazo en donde dices: esto quería decir, con razón, porque aquí es donde encontramos la revelación del Señor por medio de sus siervos. Cuando no tienes deseos de crecer, entonces no atendemos al recurso. En Dios no hay límites, pero si no quiero crecer, siempre voy a ver los límites. De lo contrario, el que está creciendo en fe no ve límites. Cuando uno realmente tiene la necesidad de crecer, de decir: Señor, es que mi vida te la entrego, no ves límites de nada. Se me presentó una actividad en la escuela de Sara, por ejemplo. Es más, Sara siempre tiene juntas a las 7 de la tarde por Zoom. Yo nunca voy a las juntas de Sara. ¿Por qué? Porque yo estoy en casa del Señor. Yo sé que probablemente eso sea algo en lo que tendría que estar, pero después le pregunto a la maestra y la maestra me dice, entonces ya me la sé, ¿no? De que prefiero atender a las cosas del Señor y no veo límites. Yo digo: pues tengo que estar, pues a lo mejor lo veo en el carro, o a lo mejor ya se lo pregunto después, pero no hay límites. Hermana, que no sé, que tengo que ir a tal lugar, o no sé, pues hermano, quite ese tiempo, hágalo más temprano y no poner excusas para lo que tenemos que venir a recibir a la casa de Dios, porque aquí es donde el Señor nos va a revelar algo, aquí es donde Dios nos quiere hablar. El que realmente quiere conocer a Dios, no le importa lo que tenga que pasar para buscar la presencia de Dios. Yo he escuchado el testimonio de nuestra pastora Pati y nuestro pastor Lázaro, cuando dicen que ellos caminaban para ir a la iglesia, o andaban todos los 4 chiquillos en camiones. Qué difícil, si yo con una me hago bolas, ahora andar con 4 en los camiones para ir a la iglesia. Pues eso es no tener límites para buscar de la palabra del Señor. Cuando no pongo excusas, cuando no pongo pretextos, cuando estoy ahí, cuando realmente me encuentro desesperado por encontrar al Señor, es cuando no hay límites, cuando actúo. Amén. Pero si no quiero conocer al Señor, si no quiero cambiar mi vida, entonces voy a empezar: es que ya es tarde, ya mejor nos quedamos aquí dormidos. Vamos a ver entonces el segundo recurso. El segundo recurso también está en el Salmo 43:3, pero en la parte que dice: me conducirá a su santo monte. Santo monte es la comunicación con Dios, la oración. El monte está haciendo referencia a Moisés, que hablaba con Dios en un monte. Bueno, hablaba en varios, ¿verdad? Pero la oración, mi hermano, es subir ante la presencia de Dios y orar. Es estar en comunicación con Él. El Señor está en lugares altos.
Entonces nosotros tenemos que reunirnos con Él en lugares altos. A mí me llama mucho la atención en Moisés, como cuando el Señor quería darle mandamientos o quería hablarle algo acerca del pueblo, le decía: sube al monte y ve y ora y métete en la presencia del Señor. Y luego bajaba una nube que representaba la presencia de Dios. Amén. A mí me llama mucho la atención eso, ¿por qué lo hacía subir? Pero es que ahí es donde el Señor se quiere encontrar con nosotros, en donde no hay distracción de nada, en donde nosotros podemos estar en intimidad con Él en lugares altos. Y eso simboliza la oración, el estar delante de la presencia de Dios. Si usted dice: ay, pero pues es que orar es bien pesado, si apenas le digo gracias Señor por este día y que no sé qué, y al minuto ya no sé qué más decir porque se me acaban las palabras, ya no tengo nada más que expresar. Pues bueno, fíjese, cuando yo era niña y iba a la iglesia, escuché una canción, pero me llamaba mucho la atención porque habla de lo que simboliza la oración, y quiero leérsela porque no me acuerdo de la primera parte. Dice: anoche, oyendo a una persona orar, creí que hablaba con alguien especial, pero al no ver a nadie, supe que era con Dios, pero al no ver a nadie, aprendí lo que es la oración. Orar es hablar con papá. Orar es decirle al Señor, decirle que lo amamos por lo grande que Él es, decirle que ante todo Él es nuestro Rey. Orar es alabarle. Y dice más cosas. Pero me llamaba mucho la atención y sigue llamándome la atención, y de hecho yo se la pongo a Sara porque está muy padre. O sea, lo que dice es tan simple que cualquiera lo podemos entender. La manera en la que uno se comunica. Mi hermano, para tener una relación con una persona tenemos que conocerlo, y le decía en la mañana, y Juan siempre nos lo ha dicho: para tener comunicación con alguien se necesita ver un emisor y un receptor, y eso hace que la comunicación sea completa, ¿verdad? Cierra el círculo de la comunicación. Si yo quiero solamente leer la palabra y no orar, pues entonces no tengo una buena relación con Dios, ¿verdad? En la manera en la oración nosotros podemos expresarle al Señor lo que hay dentro de nosotros. Dios sabe todo de nosotros, pero Él espera que nosotros mismos se lo digamos a Él, para que nosotros digamos un mensaje y el Señor a través de la palabra nos lo conteste. El Señor sabe de lo que tienes necesidad, sabe lo que te pasa, pero Él quiere que tú se lo digas, Él quiere que tú se lo expreses. Entonces, ahí fue donde yo entendí que Jesús era tan sencillo que no necesitábamos hablar palabras elocuentes, porque cuando más iba creciendo y escuchaba las oraciones de los demás, más estructuraban las palabras y eran palabras muy elocuentes que yo no entendía. Yo entendí que el Señor era muy simple. Orar es hablar con papá, es como hablar con cualquier persona. La oración puede ser bien simple, porque a veces decimos: ay, es que yo no oro como el hermano fulanito de tal, a mí no me salen las palabras del pastor, a mí no me sale orar como Jocabet, que ora bien bonito, o no me sale orar como los demás. Es más, yo ni sé ni qué decir porque no tengo un vocabulario muy expresivo. A veces pensamos eso y por eso nos limitamos en nuestra oración. Pero ¿sabes qué? Y esto sí quiero contárselos, aunque ya lo haya dicho. Cuando yo empecé a conocer al Señor y a hacer mi tiempo de oración con Él, yo decía: Señor, te invito a hacer pijamada conmigo, te invito a ver una película conmigo, porque era mi lenguaje. Yo no me iba a poner a decirle al Señor algo que no conocía. En realidad tenía que hablarle al Señor de cómo yo soy. Ante Dios, mis hermanos, nosotros no tenemos caretas. Tal cual eres, así háblale. No importa que no sepas nada de la Biblia, no importa que no sepas nada de oración, simplemente platica con Él. La oración, mi hermano, no es para que el Señor haga milagros, o no es para que el Señor te hable ahí o te conteste una petición. La oración es para fortalecer tu fe. Si no oras, no vas a crecer en fe. Si no oras, no vas a encontrar el propósito que Dios tiene para ti, porque uno ora para fortalecerse, y cuando vienen las pruebas, ¡boom!, la palabra te revela qué es lo que tienes que hacer.
Leyendo la palabra es como conoces cómo pelear batallas, pero en la oración tú pones tus batallas delante del Señor. Ahí es donde tú vas a la guerra y tú dices, aquí estoy, Señor, me está pasando esto, me está pasando aquello, tengo necesidad, tengo esto, y el Señor te trae la palabra y el Señor te empieza a decir, amén. Por eso es que es bueno leer la palabra de Dios. En Mateo 6 del 5 al 8 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes las pidan. Aquí se fijan, no necesitamos tener palabras muy rembombantes, muy así, muy estructuradas. No tenemos que hablar como grandes empresarios. Simplemente, mi hermano, con la transparencia de su corazón. Nada más con eso. Al Señor le importa más un corazón agradecido, humillado delante de Él, para que Él escuche. Él escucha las oraciones de los que son transparentes. Amén. De nada nos sirve venir a la iglesia y querer hacer una oración muy estructurada y querernos lucir delante de los demás, porque a veces eso es lo que hacemos. Venimos a orar y queremos empezar a orar palabras que ni siquiera conocemos, solo porque las hemos escuchado. Es mejor abrir nuestro corazón al Señor en lo secreto. Por eso se debe de tener un tiempo devocional en lo secreto. Y aquí lo dice, tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Al Señor se le busca en intimidad, mis hermanos. Dios nos invita a tener un tiempo con Él en lo secreto, pero también nos invita a tener un tiempo en unidad, porque en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí nos invita a que nos juntemos a orar, amén, a que pidamos al Señor. En el libro que les comentaba que estamos leyendo de liderazgo, hablaba de Nehemías, y Nehemías oraba para que se reconstruyeran los muros de Jerusalén, pero antes de eso, él sintió la necesidad de orar por los pecados de la nación. Y eso es bien importante. Cuando como pueblo de Dios entendemos lo que Dios quiere hacer para nosotros, entendemos que hay que pedir perdón por todo. Y como pueblo, pedir perdón por lo que ha pasado fuera de aquí, porque a veces no sabemos ni siquiera qué tanta idolatría hay, o no sabemos qué tantos pecados están sucediendo. Y nosotros que somos el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, nos reunimos y debemos de orar para que el Señor quiebre todo eso que está pasando allá afuera. Nehemías era un hombre de mucha oración y el Señor lo respaldó al momento de que le permitió hacer el proyecto que él tenía en su mente. Ya después que él oró y que él se entregó al Señor, le permitió, ya fue cuando hasta le pagó el proyecto. O sea, cuando el Señor quiere hacer algo contigo y el Señor te da un propósito, Él te da también los recursos y te lo va a dar a manos llenas. No va a haber límites, pero lo único que te pide es que atiendas a su palabra, que la leas, que la conozcas, para que sepas cómo es el corazón de Dios, y después que ores. Que ores mucho, que intercedas por tus vecinos, que intercedas por la gente que nos rodea, para que el Señor pueda obrar. Amén. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho, pero ahora conozco que para ver a Dios en acción necesito, número 1, leer la palabra, y número 2, orar en intimidad y en mi iglesia. En la iglesia el Señor juntos empieza a hacer grandes obras. Amén. Dice en Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Puede ser que estás esperando la contestación de Dios,
pero como Juan nos predicaba la semana pasada, necesitamos ser disciplinados y prudentes, el atender a los recursos de Dios para nuestras vidas. Hermano, ser disciplinados y prudentes. Si no escuchó la predicación de Juan de la semana pasada, le recomiendo que lo haga y que la vuelva a escuchar y a escuchar, porque el Señor nos pide que seamos disciplinados. No podemos hacer nada que no nos cueste. La oración y leer la palabra no es fácil. Aquí se dice así como que, ay, lean la palabra y oren, pero no es nada fácil, porque es bien cómodo estar a las 6 de la mañana dormidito cuando nadie está despierto entre las cobijas y quedarte ahí. Lo difícil es cuando a las 6 de la mañana dices, ay, tengo frío, y aún así, Señor, es que este es mi tiempo contigo. Necesito levantarme, y es un tiempo especial de Dios conmigo, de ti con Dios. Necesitas encontrar un momento del día que te cueste, porque no hay sacrificio, mi hermano, no hay algo sencillo que al Señor le agrade. Al Señor le gustan los sacrificios, porque en el sacrificio es donde Él ve el amor que tenemos hacia Él. Si no nos cuesta, entonces no vale la pena, no lo valoramos. Cuando algo te cuesta, lo valoras. Otro ejemplo, si queremos comprarnos algo que probablemente vimos y que nos gusta, si llega alguien y nos lo regala, pues en cualquier momento lo destruimos y se nos olvida. Pero cuando trabajas por ello, cuando te esfuerzas, cuando te cuesta, cuando te sacrificas, lo cuidas como si valiera oro, aunque te haya costado 100 pesos. Pero si esos 100 pesos para ti fueron demasiado trabajo, entonces lo valoras. Por eso es que los sacrificios en la oración y en la palabra se valoran. Cuando te cuesta, cuando realmente te levantas con todo y frío y dices, ay Dios, ayúdame, pero te pones de rodillas y te pones a orar al Señor, entonces valoras la presencia de Dios. Y no va a haber un día que vengas a su casa y no te sientas agradecido, porque habrás visto que la oración vale la pena. Por eso lo vas a valorar. Amén. Y cuando la palabra del Señor se empieza a hacer viva en ti, también lo vas a valorar. Cuando te cuesta, porque sí, hermano, leer es bien aburrido. Cualquier libro, no solamente la Biblia, leer es bien aburrido. Al principio a mí me costó mucho, pero cuando empezaba, no sé, de versículo en versículo, así de poquito en poquito, ya después te avientas capítulos completos, porque lo empiezas a hacer un hábito en tu vida, te empieza a costar. Pero acuérdate, sacrifica para que valga la pena. Amén. ¿Quieren ustedes resultados en sus hijos comprometidos con Dios? Entonces oremos y leamos la palabra. La respuesta a la rebeldía de nuestros hijos está en la palabra de Dios. Están los proverbios. La respuesta a nuestros hombres descarriados está en la palabra del Señor. La respuesta de nuestras mujeres desobedientes está en la palabra del Señor. De la gotera continua está en la palabra del Señor. Pero tenemos que aprender a meditar de día y noche en Él. Amén. ¿Quieren familias unidas? Mis hermanos, a mí me llena de gozo ver cómo el Señor está restaurando familias en este lugar. El cómo los hijos están regresando a los padres, el cómo se están uniendo en oración. Eso es algo que me llena de mucho gozo, porque esto es algo que solo se da por la presencia de Dios. En Pan de Vida hay una visitación bien especial. Metámonos, sumerjámonos en ese río, inúndanos, Señor, de tu río. Porque esto lo vamos a encontrar nada más si permanecemos, si seguimos orando, si seguimos meditando en la palabra del Señor. Si queremos ver todas estas obras en nuestras vidas, entonces oremos. Amén. Muy bien. Vamos a ver el tercer y último recurso, y es las moradas. Aquí dice el Salmo 43:3. Y a tus moradas. Las moradas significan la casa de Dios, que es la iglesia. Fíjense, el salmista quería ir al tabernáculo del encuentro. Él quería porque sabía que el Señor estaba ahí de una manera especial. El Señor está en nuestras casas, sí, mi hermano. El Señor está en tu corazón, sí. Pero aquí en su casa, Él está en una manera muy especial, en una manera en unidad. Amén. Él sabía que el pueblo de Dios estaba ahí.
Él sabía que este era un lugar donde se podía concentrar en Dios. Afuera podemos tener muchas distracciones, pero la iglesia, como nos lo han dicho, es una casa de restauración. Ahí es donde Jehová envía bendición y ahí es donde encuentro una comunicación especial con el Creador. ¿Se acuerdan, mis hermanos, de la primera iglesia cristiana? La primera iglesia tenían todo en común, todas las cosas en común, y todo es todo, los pensamientos, los vestidos, todo lo tenían en común, se copiaban entre todos. Pero copiaban las cosas buenas, en realidad, o sea, se juntaban a orar y se acuerdan que el Señor los visitaba, les mandó lenguas, les mandaba palabra, restauraba de ellos. Entonces eso es la unión a la que tenemos que llegar, a que el Señor sea nuestro pensamiento concreto de todos, que todos podamos decir, wow, yo voy a la iglesia porque sé que ahí mis hermanos me van a ayudar, sé que ahí mis hermanos me van a transmitir lo que ellos tienen. Amén. Y en esta casa es donde encontramos que todos los que estamos en ella vamos a un mismo fin, a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y fíjense bien en lo que voy a decir. Hay cristianos que dicen no ir a la iglesia, justificándose en argumentos como yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. O el siguiente, yo oro en mi casa y así estoy bien. O no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor. Él es todo lo que necesito. ¿Se ha topado con gente que piensa así? Incluso nosotros mismos lo hemos llegado a pensar. Amén. Nos sentimos como que, ay, ¿para qué los necesito? Bola de hipócritas, ¿verdad? A veces hemos llegado a pensar así, pero ¿por qué? Porque no conocemos al Señor. Cuando realmente conoces al Señor y empiezas a tomar estos 3 recursos como una base fundamental para tu vida, ya no vas a volver a pensar de esta manera. En el Salmo 133, del 1 al 3, vamos a buscarlo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mi hermano, habitar los hermanos juntos en armonía nos trae bendición. Amén. El Señor empieza a hablarnos a través de sus siervos. No menospreciemos la palabra de los siervos del Señor, porque a través de ellos el Señor nos envía bendición. Sí, mis hermanos, yo creo que esto es algo que Dios les tiene que revelar, y se los va a revelar nos lo va a revelar cuando nosotros aprendemos a buscarlo en palabra y a buscarlo en oración. Si nosotros venimos y menospreciamos lo que aquí se nos dice, pues entonces nuestro corazón no está listo para recibir lo que los siervos tienen para nosotros. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si el congregarse, mis hermanos, no fuera importante, entonces no estaría escrito en la Biblia. Si nosotros pudiéramos solamente vivir de la oración y de la palabra, pues entonces el Señor no diría que nos congregáramos o que nos uniéramos, ¿verdad? Vamos a ver algunas de los puntos por los que es importante congregarnos, los beneficios de congregarnos. Número 1, ayuda a nuestro crecimiento espiritual. La iglesia es el lugar donde todo creyente aprende a orar y el lugar donde nos nutrimos de la palabra de Dios a través de pastores y líderes. Y vamos a leer Hebreos 13:7. Yo se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Aquí el Señor nos ha puesto líderes y guías, nuestros pastores, que el Señor ha trabajado en ellos y a ellos se les ha entregado algo especial. Esto me hace pensar mucho en Moisés. La verdad, cuando a Moisés se le entregó pues su llamado de rescatar al pueblo, Moisés se sentía incapaz de hacer su misión.
Y él decía, es que Señor, ¿yo cómo? Si yo vengo de hacer esto, yo soy tartamudo, yo esto, a mí la palabra no se me da. Pero saben que el Señor lo eligió a él y dijo que lo iba a hacer por medio de él. Incluso yo le decía a Juan cuando estaba estudiando esa parte de la Biblia de la historia de Moisés, le decía, ¿cómo, por qué entonces si Dios puede hacer todas las cosas, entonces puso a Aarón para que hablara Aarón en vez de Moisés? O sea, le dijo, sí lo vas a llevar, Aarón va a ser el que va a hablar, pero el propósito es para ti, no para Aarón. O sea, Aarón va a hablar y ya después Dios le entregó su propósito a Aarón, pero en ese momento Dios utilizó nada más la boca de Aarón, pero el propósito estaba en Moisés. Entonces, mi hermano, aquí nos enseña algo muy importante. Nuestros pastores son nuestros Moisés. A ellos el Señor les ha entregado algo especial, algo que va a hablar. Incluso si ustedes se acuerdan también en la historia del pueblo de Israel, Dios le hablaba directamente a Moisés. O sea, ni siquiera Aarón le hablaba cara a cara, solamente a Moisés. Y ya Moisés bajaba y le comunicaba al pueblo. Pues bueno, así es como esto funciona. El Señor habla a través de sus siervos y ahí es donde nosotros aprendemos de ellos, porque los siervos de Dios pasan tiempo con el Señor, aprendiendo a conocerlo, y ellos son los que nos orientan. Cuando usted llegó a la iglesia, usted no sabía nada de nada. No conocía de nadie, ¿verdad? Era muy difícil saber lo que estaba pasando en ese lugar. Pero ¿qué sucede? Al ver a nuestros líderes, al ver a nuestros pastores, lo que ellos hacían, pues entonces aprendimos lo que era el servicio, lo que era la oración. Los escuchábamos orar y decíamos, ¿y qué? Están locos, porque cierran los ojos y empieza a hablar con el Señor. Son cosas que vamos aprendiendo, pero ¿dónde las aprendemos? Dentro de casa, en la casa del Señor, por medio de nuestros líderes. Y vamos a avanzar. Aquí también es donde podemos trabajarle a Dios en su obra. Aprendemos en el siguiente punto a sujetarnos a nuestras autoridades. Eso lo aprendemos dentro de la iglesia. Los pastores, maestros o apóstoles representan autoridades espirituales para cada creyente. Ellos nos dan cobertura y nos guían con palabras de parte de Dios estando en la iglesia. Ahí es donde aprendemos a honrarlos, amarlos, respetarlos y obedecerlos. Si usted no cree que esto sea de parte de Dios, vamos a leer Hebreos 13:17. Dice, Hebreos 13:17. Yo se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes. Y creo que en la Reina Valera lo dice lo dice como pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos, nuestros pastores, son los que van a dar cuenta de nosotros. Por eso tenemos que orar al Señor por nuestros líderes y pastores, porque en ellos está la responsabilidad del pueblo. Amén. Entonces tenemos que bendecirlos en oración y en la palabra, decretar bendición, estar hablando bendición hacia ellos y no quejarse de ellos, hacerlo con alegría, la obediencia a nuestros pastores y líderes con alegría, porque al quejarnos y al no hacerlo así, no nos es provechoso. Amén. Okay. También en la iglesia eres edificado mediante personas y testimonios. Entablar amistades y buenas relaciones con hermanos del cuerpo de Cristo es beneficioso, ya que podemos edificarnos mutuamente. Fíjense, en 1 Corintios 1:10 dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Mediante experiencias contadas en forma de testimonio, nos anima a seguir adelante y a seguir creyendo. Mediante los testimonios que hemos escuchado de nuestros hermanos, es que nosotros nos renovamos en fe. Cosas que nunca nos imaginamos. La verdad es que
Yo estoy contenta de ver lo que Dios está trabajando, de ver lo que Dios está restaurando. Familias que jamás pensábamos que pudieran venir al camino del Señor están llegando, mi hermano, y esos son testimonios. Y al contarlo aquí delante de la iglesia, les transmitimos ánimo a los demás. Sé que muchas cosas que ustedes van a hacer y que van a ver en sus propias vidas va a ser producto del encuentro que tengan con el Señor. Si el Señor pudo con mi sangronada, que no va a ser con la tuya. De verdad, las vidas que estamos aquí enfrente somos testimonio de lo que Dios puede hacer. Yo estoy agradecida infinitamente con Dios porque me ha ayudado a restaurar relaciones que no creía que se podían restaurar, porque el Señor me ha entregado cosas que yo pensaba que no se podía, y estoy feliz porque ahora puedo venir a la iglesia sin mirar hipócritas, mi hermano. A veces venimos y venimos, ay, ahí está la hermana, ay, ahí está, este es bien hipócrita, ¿para qué le hablo? Así a veces venimos con esa actitud, pero cuando Dios cambia tu corazón, ya no hay hipócritas. Ya no hay gente que te haga sentir mal, ya no hay a quien tengas que humillar, ya no hay nada de eso. El Señor transforma completamente tu vida y te hace ver con misericordia, porque Él ve con misericordia. Te das cuenta de que al momento de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nos hacemos hijos. Y como hijos de Dios entiendes que todos nuestros hermanos reciben promesas, y que si alguno de ellos tiene algo que hablar de parte de Dios, tú estás receptivo porque dices, es mi hermano, y a mi hermano el Señor le habla, y yo escucho lo que el Señor le habla también a mi hermano. Amén. Dios nos puede dar la misma escritura a todos, pero a cada uno le va a dar una revelación. Eso es real, a cada uno nos va a dar una revelación. Amén. Entonces encuentras pasión y un propósito. La pasión nace cuando el anhelo por trabajarle a Dios crece en nosotros. Sabemos que fuimos llamados a trabajar en el reino de Dios y a multiplicarnos. Es una buena motivación. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Aquí dice que no seamos perezosos, que no estemos así como que, ay no, que lo hagan ellos, yo aquí me quedo sentadito. Amén. Es trabajar en las cosas de Dios, es trabajar en la iglesia, ser con diligencia, mi hermano, porque a veces también queremos hacer las cosas en nuestra propia entendimiento, nuestras propias fuerzas. O sea, también tenemos que entender que en la iglesia hay autoridades a quienes tenemos que respetar y pedir autorización para hacer las cosas. Amén. Con diligencia, no perezosos, y fervientes o motivados en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, mi hermano, cada que hagamos algo, hagámoslo con gusto. No es para los pastores que nosotros hacemos las cosas, que claro que los honramos con nuestra obediencia, claro que sí, pero todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Llegar a tiempo a las reuniones, estar en oración, atender a los llamados, atender a lo que se nos digan aquí, hagámoslo como para el Señor. Que si me ponen a barrer, sí Señor, tú me lo estás diciendo. Que si me ponen a recoger, sí Señor, lo hago porque te quiero servir a ti. Que si me ponen a darle clases a los niños, sí Señor, yo obedezco porque sé que en ti hay bendición y en ti voy a encontrar lo que yo necesito. Amén. En la iglesia yo encuentro el propósito. Este es revelado a nuestra vida y debemos trabajar diariamente por cumplirlo, por dejar que Dios nos cambie y transforme nuestro carácter. Fíjense, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayas y lleves fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él no lo dé. El Señor ya tiene algo preparado para nosotros. Y también nos ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios ya tiene algo destinado para nosotros muy especial. Y lo vamos a encontrar siendo obedientes y siendo fieles a su palabra. Amén.
orando, permaneciendo en oración, acuérdense, como sacrificio. Mi hermano, si usted se quiere poner a orar en la tarde, cuando está libre, cuando ya acabó sus quehaceres, cuando ya pues no sé, tiene un tiempecito y dedica sus 5 minutitos, pues probablemente no tenga el mismo efecto que si usted sacrifica. Si usted quiere que el Señor lo utilice, pero no sabe respetar autoridades, entonces olvídese, no va a pasar nada. El Señor primero quiere ponernos a prueba por medio de que nos sometamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, de que seamos prudentes, diligentes, esforzados, para después entregarnos un ministerio más grande. A mí me da mucha tristeza ver cómo hay vidas que no se han querido someter al Señor, y el Señor teniendo grandes planes para ellos, y que no quieran en realidad tomar la parte que corresponde. Díganme ustedes, ¿es difícil estos 3 recursos? ¿De verdad es difícil decir que amamos al Señor pero no leer la Biblia? ¿Es difícil decir que amamos al Señor pero no orar? ¿Es difícil decir que amamos al Señor y no congregarnos? Cuando amamos al Señor, estos 3 recursos son súper fáciles de hacer. Amén. Siga el ejemplo de sus pastores. El Señor a través de ellos nos habla, el Señor nos ministra. Entonces por eso tenemos que estar siempre pegados a la presencia de Dios. Amén, a su palabra. Le voy a pedir a que se ponga sobre sus pies. Ya vamos a terminar. No se preocupe, ya nos vamos a comer. Hermano, yo creo que somos personas que hemos conocido lo que Dios quiere de nosotros, y lo sabemos de ley, que lo único que nos falta es disponer nuestro corazón para que realmente Dios empiece a transformar tu vida. Yo estoy segura que en cada uno de los que estamos aquí, el Señor va a hacer grandes, grandes cosas. El Señor les va a entregar un ministerio, pero hay que dejarse moldear por Dios. Hay que dejar de lado lo que nosotros queremos para que el Señor empiece a trabajar. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mis hermanos, y de verdad les digo, humillémonos delante de Dios, humillemos nuestro corazón. El orgullo, la soberbia, el decir yo, el esto, el aquello, no nos va a llevar a ningún lado. El Señor quiere transformarnos y quiere cambiarnos. Es más, quiere unirnos a todos como cuerpo de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde y a orar al Señor.